tardes a todos. Cordial bienvenida a los que nos honran con su presencia. Entonces, le ruego al señor secretario, doctor Cerón, que tenga la amabilidad de leer el orden del día. El orden del día, señor presidente, es el siguiente: verificación del quórum, lectura de excusas, consideración y aprobación del acta número 05 correspondiente a la sesión del 9 de abril del 2018, cuarto informe de presidencia, comunicaciones y consultas, quinto informe de la comisión de candidaturas, sexto ponencia a cargo del doctor Rafael Ostol de la Violeta, la responsabilidad del Estado legislador en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, séptimo proposiciones y proyectos de los señores académicos Gustavo Refrigerio. Gracias, señor secretario. En discusión del orden del día. ¿Aprueba la academia del orden del día? Advertir que el acta 6 corresponde a una asamblea extraordinaria que efectuamos para satisfacer los pedidos de la DIAN con relación a la reforma tributaria, que ha sido un trámite complicado que ya cumplimos, y a él me referiré en el informe de presidencia más adelante. Entonces el acta que viene hoy es la 7, la que se hace hoy. Entonces, ¿aprueban el acta? Sexto, ponencia a cargo del académico doctor Rafael Ostol de la Violeta, comillas, la responsabilidad del Estado legislador de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Tiene la palabra, doctor Rafael. Buenas tardes a todos ustedes, señor presidente y demás miembros de la mesa. Por supuesto, muy agradecido de la invitación que se me formulara a exponer este tema en el día de hoy. Yo quiero entenderlo como un desarrollo de los proyectos ya aprobados aquí por la academia, en el sentido de iniciar, por sugerencia del señor vicepresidente en su momento, de iniciar un ciclo de análisis jurisprudencial en los diversos tópicos y temas que a cada uno de nosotros corresponde. Yo en su momento manifesté mi interés en colaborar en lo posible en ese sentido, y por eso en el día de hoy quiero formular unos comentarios muy esquemáticos sobre un reciente fallo producido por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, sobre uno de los temas que históricamente en la corporación y en el derecho comparado generan innumerables posiciones, contradictorias en muchos casos, enfrentadas en otros, con variables, etcétera, como es el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, y particularmente el caso del Estado legislador. Independientemente de lo que ha sucedido en otros escenarios, yo diría que Colombia es uno de los países que más se ha adentrado en el estudio de la materia específicamente considerada. Y a propósito de ello, quiero, en beneficio de lo que aquí voy a conversar, hacer una precisión del título. Después de que lo sugerí, me di cuenta que era demasiado ambicioso. La responsabilidad patrimonial del Estado legislador ha sido ya entre nosotros tratada desde diversos puntos de vista. Yo voy a tocar solamente uno de ellos, el de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el hecho de las leyes, y particularmente cuando estas leyes son declaradas contrarias a la Constitución por el órgano controlador en la materia, en nuestro caso la Honorable Corte Constitucional. La jurisprudencia contenciosa se ha ocupado de otros frentes del Estado legislador, inclusive al final arribaré a alguna conclusión en virtud de la cual todavía faltarían escenarios para explorar en esta particular responsabilidad del Estado legislador en el caso colombiano, en donde, reitero, hemos avanzado bastante en cuanto a la profundización y análisis de las situaciones que se pueden generar
en materia de esa responsabilidad patrimonial de carácter extracontractual, por supuesto, del Estado, y las consecuentes indemnizaciones que se pueden derivar de ella. Para tal efecto, el referente jurisprudencial que he tomado en cuenta es uno muy reciente. Es una sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 13 de marzo de este año, que, como veremos, surge como consecuencia de una serie de situaciones que se generan alrededor de la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional de unas normas reguladoras de un gravamen que cierto sector empresarial en el país debía contribuir con su pago al desarrollo del mismo sector, y que dio lugar a numerosísimos procesos en relación con la materia, pero al mismo tiempo dio lugar a diversas posiciones, no solamente a partir de la declaratoria de la Corte Constitucional, sino del análisis de la responsabilidad por parte de la sección tercera del Consejo de Estado, a partir a su vez de una providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el mismo punto, y que posteriormente generó diversas posiciones entre las subsecciones de la sección tercera. Recordemos que la sección tercera tiene 3 subsecciones que, por encargarse de la misma materia, ahí hoy día abriríamos un asterisco, y es volver a revisar si sería conveniente mantener ese tipo de distribución de temas igualitarios entre las subsecciones, porque, como aquí veremos, las 3 subsecciones tenían posiciones diferentes sobre el mismo tema, este tema a su vez dio lugar a la interposición de tutelas contra la providencia proferida por estas 3 secciones, que a su vez generaron posiciones disímiles entre las secciones cuarta y quinta del Consejo de Estado, que tenían que resolver a su vez las impugnaciones de las tutelas mencionadas. Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso asume una posición que tiene que ver con alguna de las que ya se habían asumido por parte de la sección tercera del Consejo de Estado, y ese va a ser el objeto de este comentario. Para tal efecto, haría algunas consideraciones sobre lo que ha sido el régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado en el derecho francés y en el caso colombiano, un esquema sobre la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el hecho de las leyes en la jurisprudencia contenciosa, pero reitero, básicamente referido al tema de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, pero también mencionando los otros tópicos del legislador que han dado lugar a pronunciamientos de la jurisdicción contenciosa. Igualmente, en tercer lugar, algunos comentarios sobre el caso concreto que se resuelve en esto. En cuarto lugar, los supuestos del juicio de responsabilidad extracontractual cuando la fuente de ella es una sentencia sobre el control constitucional de la ley. Y en quinto lugar, los fundamentos de la posición unificadora adoptada por el Consejo de Estado para arribar a las conclusiones a las que había hecho referencia hace un momento. Y procedo de conformidad. Señor Presidente, quisiera saber de cuánto tiempo dispongo para, el que usted quiera, para este efecto. Tenga la amplitud necesaria. Muchas gracias. De todas maneras, trataré, como mencionaba, de ser lo más esquemático posible para transmitir los comentarios que me he propuesto formular en el día de hoy. Muchas gracias. Decía que el tema, se suele afirmar, que el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado es hija de las teorías democráticas del Estado de Derecho. Esta afirmación se deriva en el caso del derecho francés, hay que recordarlo, bajo el supuesto de que en lo que ellos denominan el ancien régime, el antiguo régimen,
por supuesto, hablar de una doctrina de la responsabilidad del Estado era conceptual, ideológica y físicamente imposible. La instauración del Estado de Derecho permite establecer una nueva concepción en las relaciones entre el Estado y los administrados, y se concibe la posibilidad de que en esas relaciones el Estado pueda causar daños que deban ser indemnizados. La jurisprudencia contenciosa francesa del siglo XIX es prolija en ese sentido. Hay fallos íconos en la materia que suelen ser citados, aun cuando no son los únicos, tales como el fallo Blanco y el fallo Pelletier de 1873, el primero de los cuales realmente tiene la ventaja de que no obstante, o el realce más bien, de que no obstante de que ya se había admitido cierto grado de responsabilidad del Estado administrador, es importante observarlo, y no de los demás componentes del Estado, determina el juez francés a partir de esa decisión que a partir a su vez de ese momento es esta la jurisdicción contenciosa y no la jurisdicción civil, que era la que venía conociendo el tema, la que debe asumir su conocimiento. El fallo Pelletier, a su vez, tiene la importancia de haber incorporado en ese debate la posibilidad de derivar responsabilidad personal de carácter patrimonial de los servidores públicos. Y como consecuencia de ello, observa que si bien es cierto pueden seguirse aplicando los fundamentos del derecho civil para efectos de determinar esa responsabilidad, existen elementos de juicio que pueden a su vez extensivamente ser considerados para efectos de involucrar ese régimen de la responsabilidad personal del servidor público en la óptica de lo contencioso administrativo. Y a partir de ahí se desarrolla toda una temática de la responsabilidad del Estado legislador, del Estado administrador, con base en lo que el fallo Blanco mencionado instauró bajo la denominación de la teoría de la falla del servicio. El Estado debe responder cuando el servicio que él debe prestarle a los administrados no funciona de alguna manera. Hay que recordar, porque me parece importante para efectos de lo que después vamos a comentar en relación con la calificación que se ha hecho de la responsabilidad del Estado legislador, que el fallo Blanco incorpora el concepto de la falla del servicio sobre la base de que es un deber prestacional que le corresponde al Ejecutivo dentro del Estado. Y por eso esa primera consideración sobre la responsabilidad del Estado administrador se fundamenta en la teoría de la falla del servicio. Y bajo esa premisa, decía, es pertinente observar a partir de qué consideración en este fallo se identifica la relación responsabilidad con la teoría del servicio mismo, y es por el caso concreto que se resuelve. El caso concreto que se resuelve es el de una niña de apellido Blanco que iba caminando por su familia en una ciudad francesa y es atropellada por un vehículo del correo del Estado francés alrededor de una obra pública que en ese momento se estaba desarrollando, y como consecuencia de eso los padres de la niña demandan al Estado ante el juez civil, que era el que venía, repito, conociendo el tema, y el juez civil, curiosamente para los franceses, o sorpresivamente, se declaró incompetente, porque consideró que ante la existencia ya de un juez administrativo él no debía conocer del tema, y le remite el expediente al juez contencioso, y para todavía más sorpresa del Estado francés, el juez contencioso también se declara incompetente, porque dice que el competente es el otro. Y entonces se produce ahí, como ustedes saben, un choque
negativo de jurisdicción, la colisión más que de competencia de jurisdicciones en ese sentido. Por fortuna los franceses habían creado un órgano muy importante que todavía sigue existiendo, que es el Tribunal de Conflictos. Ellos llaman de París, pero que realmente es de carácter nacional, que contribuyó muchísimo al fortalecimiento de la jurisdicción contenciosa. El Tribunal de Conflictos asumió el conocimiento y además ese tribunal tiene una particularidad, hay que recordarla, y es que cuando resuelve los conflictos de jurisdicción resuelve el caso concreto, no como hacen los consejos superiores de la judicatura que después aparecieron, que simplemente determinan la jurisdicción que debe conocer del tema. Este resolvió el caso concreto, condenó al Estado, y condenó al Estado con fundamento en una norma que existe en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que todos conocemos, que es el inciso segundo del artículo segundo constitucional nuestro vigente. Las autoridades de un Estado están instituidas para proteger a las personas y no para causarles daño, y con base en eso determinó que algo había fallado en el servicio de seguridad del Estado porque se produjo el accidente, y entonces falló el servicio de seguridad, y por eso se condena al Estado. Ese es el otro gran aporte que este fallo hace a la temática de la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, a partir de allí, el concepto de responsabilidad del Estado se va amplificando, no solamente bajo la teoría de la falla del servicio, que a su vez adquiere varias modalidades, sino que se van incorporando otros elementos, otros criterios de definición de la responsabilidad. Por ejemplo, el caso de la teoría de la igualdad de las cargas públicas. Cuando el Estado asume decisiones o actuaciones que generan un desequilibrio en las cargas que deben soportar los administrados, pero que hay otros que, estando en la misma igualdad de condiciones, no los asumen o no están obligados a soportarlos. O la teoría de la actividad peligrosa, o la teoría del daño especial, que es muy posterior, en virtud de la cual es posible que el Estado, aún actuando lícitamente, pueda ocasionar un daño que deba ser reparado. Todos esos regímenes de responsabilidad van acompañando a la teoría de la falla del servicio y van enriqueciendo a su vez el contexto dentro del cual se debe delimitar el marco referencial de la aplicación de los criterios con base en los cuales es juzgable la conducta del Estado. Y una última etapa en ese avance se refiere a los demás componentes del Estado. Durante muchísimo tiempo, el criterio de la responsabilidad patrimonial de carácter extracontractual se fundó sobre el Estado administrador como sujeto imputable. Posteriormente se llega a la conclusión de que no solamente el Estado administrador puede ocasionar daño con su conducta, sino que también es posible que ello ocurra con los demás entes del Estado, incluidas las otras ramas del poder público. Y entonces se incorpora el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho del juez, y posteriormente el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho del legislador. Los franceses avanzaron en esto último, no tanto al mismo ritmo que en el caso del Estado administrador, pero fueron sembrando algunos elementos de juicio para establecer orientaciones referidas a la determinación de ese régimen de la responsabilidad. Ese modelo es el que nosotros tomamos, como sucede en toda la concepción de lo administrativo en el Estado colombiano. Esencialmente, el modelo, así haya unas tesis diferenciales sobre el particular, el modelo administrativo que nosotros tomamos jurídicamente es el del derecho administrativo francés, y en este tema no escapamos inclusive a la misma secuencia. En una primera gran etapa, el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia la asume la jurisdicción ordinaria, y durante mucho tiempo
la Corte Suprema de Justicia, fundada en los principios y en los argumentos del derecho francés sobre la materia, incorpora en el derecho colombiano posiciones jurisprudenciales determinantes de la responsabilidad patrimonial del Estado administrador. Igualmente arrancamos por esa vía. Solo hasta el año 64 le he transferido al juez contencioso el conocimiento de los temas de responsabilidad extracontractual del Estado, como en otros temas. O sea que tampoco es tan antigua la figura en el derecho contencioso administrativo nuestro. Pero igualmente, reitero, se incorporaron los postulados de la responsabilidad del Estado administrador. Antes de la vigencia de la Constitución del 91, si bien ya habíamos trabajado jurisprudencialmente el tema de la responsabilidad del Estado, pues no tanto así lo habíamos hecho con el Estado legislador. En la década de los 90, el Consejo de Estado produce unas primeras providencias en las que no trata directamente el tema de la responsabilidad del legislador, pero sienta unas bases y unos criterios que posteriormente van a servir para asumir el conocimiento de esta materia. Se menciona la viabilidad de delimitar la responsabilidad del Estado legislador por el hecho de las leyes, señalando algunas pautas para tal efectos, y siguiendo los derroteros de la doctrina francesa, sobre todo la jurisprudencial sobre la materia. Son diversas las referencias que en ese sentido se hacen, pero finalmente el avance importante después de esa larga experiencia que habíamos tenido sobre el particular logra concretarse en los fundamentos que se tuvieron en cuenta para la adopción del artículo 90 constitucional. El artículo 90 constitucional, vale la pena observarlo, no es una norma única de responsabilidad como a veces suele creerse. Es necesario establecer una articulación explicable con otras figuras del ordenamiento constitucional nuestro, como por ejemplo la del artículo primero constitucional, cuando señala la concepción de la república nuestra como un Estado democrático, pluralista y participativo, fundado en criterios como el de la solidaridad, que son altamente ilustrativos, a su vez para empatar con el artículo segundo, que hoy complementa lo que ya había existido en todas las constituciones nuestras, como ya mencioné, el inciso segundo, los fines esenciales del Estado, que refuerza ese postulado que en el fallo blanco la jurisprudencia francesa determinó, en el sentido de que las autoridades en un Estado democrático están instituidas para proteger y no para causar daño, y que esa es una finalidad esencial del Estado nuestro, reafirmando la consideración de que haber identificado los fines esenciales del Estado por primera vez en una constitución nuestra indicaba que por lo menos habíamos definido un rumbo acerca de cuál era el rol de las autoridades públicas y dentro de ellas de las autoridades judiciales para efectos de establecer en qué caso la conducta del Estado en cualquiera de sus manifestaciones podía generar el acaecimiento de un daño que debiera ser resarcido. Pero también el artículo sexto, cuando alude a la responsabilidad no solamente de los particulares sino de los servidores públicos. En los artículos 120 y 121, cuando determinan que los servidores públicos al desempeñar sus cargos solo pueden ejercer las funciones que a cada cargo correspondan. Todo esto dentro de una nomenclatura interesante que en opinión de algunos, entre los cuales por supuesto me cuento, determinan uno de los más importantes avances que tuvo el constituyente del 91, por supuesto fuera de otros,
pero el haber condensado constitucionalmente todo un régimen de la responsabilidad del Estado, incluyendo la responsabilidad patrimonial, constituye para nosotros un trascendente avance que reafirma y denota claramente el carácter democrático del Estado nuestro. Entonces, observemos el gran paso adicional que en el tema que nos ocupa dimos con el artículo 90 en armonía con lo que ya he citado. Antes del 91, la esencia de la responsabilidad patrimonial giraba alrededor del Estado administrador. Y uno observa todos los fallos que se producían, hablaban siempre de la responsabilidad del Estado desde el punto de vista de la administración, etcétera, etcétera. El artículo 90 constitucional, si ustedes observan, no habla de la responsabilidad del Estado administrador, habla de la responsabilidad del Estado. Y el concepto de Estado aquí se entiende desde un punto de vista, y debe entenderse, y así se ha entendido, desde un punto de vista universal. El Estado será responsable por los daños antijurídicos que ocasionen por la conducta de sus agentes por infracción o omisión de la ley. Y entonces no es gratuita la expresión Estado que aparece en el artículo 90. Deliberadamente el constituyente nuestro quiso amplificar a partir de la norma superior el concepto del sujeto imputable de la conducta que a su vez puede derivar el acaecimiento de un daño contrario a derecho o daño antijurídico que deba ser indemnizado. Ese es otro avance supremamente importante, y eso hace que posteriormente, en el tiempo que llevamos, se hayan desarrollado regímenes específicos de responsabilidad en relación con los distintos componentes del Estado, y regímenes de carácter legal. Tampoco hay que dejar de un lado la importancia que tiene, por ejemplo, el que en la ley estatutaria de la Administración de Justicia, la ley 270 del 96, se haya regulado toda una temática de la responsabilidad del Estado juez, y que se hayan sincronizado los criterios que jurisprudencialmente ya se habían venido trabajando al incorporarlos como derecho positivo vigente y que hoy permanecen, en donde se establecen a su vez no solamente los sujetos de la rama judicial, sino las causales con base en las cuales se puede determinar esa responsabilidad patrimonial del Estado. En diversas oportunidades, igualmente, la Corte Constitucional se ha referido al tema de la responsabilidad y particularmente al tema de la responsabilidad del Estado legislador. Me parece importante mencionar aquí el caso de la sentencia C-149 del año 93. No sé si el doctor Hernando Herrera, que lo vi por aquí hace un rato, pero creo que tuvo que salir, pertenecía a la Corte en ese momento, pero ese fue un fallo que ha sido catalogado como un fallo curiosísimo, porque se trató de una ley que regulaba determinadas inversiones forzosas teniendo como destinatarios a cierto sector económico del país. Y ese sector económico hizo a través de los empresarios correspondientes los pagos respectivos. Y esa ley fue demandada ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esa ley con efecto retroactivo. Recuerden que el artículo 45 de la ley estatutaria determina que los fallos de inconstitucionalidad son al futuro, pero que el juez puede modular su fallo con efectos diferentes. Y decía que lo curioso de este fallo, que así fue rectificado posteriormente por la misma Corte, es que no solamente declaró la inconstitucionalidad de la norma, sino que le ordenó al Estado devolver la plata. Le ordenó al Estado devolver la plata. Entonces,
observemos aquí, la Corte Constitucional será que invadió la órbita del juez contencioso, porque no solamente determinó los efectos de la inconstitucionalidad, que es su función, sino que además declaró al Estado responsable, y lo declaró responsable y condenó a devolver el dinero a todos los que lo habían pagado y que demostraran el pago respectivo, ¿no? Se me viene un comentario al látere, no ha sido el único caso en que eso ha ocurrido. Ha ocurrido también en otros fallos, con la diferencia de que yo recuerde solo en este, la misma Corte Constitucional, en un fallo posterior, varios años después, en un fallo posterior, cuando analiza la constitucionalidad del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo del 84, en la sentencia C038 del 2006, se acuerda de aquel fallo y dice, no, es que en aquel fallo no debimos haber ordenado el reintegro de los recursos porque eso no era función nuestra, ¿no? Me parece un acto jurídico e institucional importante esa rectificación, porque efectivamente en aquel fallo nunca debió adoptarse esa decisión. Hacia el año de 1998 se produce, en mi opinión, lo que creo que es el primer verdadero fallo que se refiere a la responsabilidad del Estado legislador, que es muy interesante. Ocurrió que un miembro, nunca se supo qué clase de miembro era, de una embajada, un país por supuesto amigo, con sede en su misión diplomática en la ciudad, a altas horas de la noche por aquí cerca, transitando en estado de embriaguez en su vehículo, atropelló a una persona y le causó la muerte. Y a las 2 horas estaba un avión a su país, y nunca los familiares de la víctima pudieron ni demandarlo ni nada. Entonces demandaron al Estado colombiano. Entonces, que no tiene que ver con la inconstitucionalidad de la ley, sino con la aplicación de la ley. El Consejo de Estado, con una decisión muy importante, hace un análisis acerca de que el Estado colombiano debe ser condenado, porque el Estado colombiano sí suscribió, voy a leer textualmente aquí, el Estado colombiano suscribió la ley sexta de 1972, aprobatoria de la Convención de Viena, que a su vez es la que permite que los agentes diplomáticos no sean juzgados en el país en donde prestan sus servicios, sino que, como todos sabemos, se consideren como parte integrante de su propio país. Y entonces la aplicación, dice el Consejo de Estado, de esta ley, que a su vez contenía la aprobación del tratado de la Convención de Viena, fue la que generó el que ese sujeto, que era el verdadero imputable de la conducta o imputado de la conducta, no pudiese ser juzgado en el Estado colombiano, y que entonces dijo el Consejo de Estado que, amparado en la autoridad de la igualdad ante las cargas públicas, debía ser condenado el Estado colombiano, y lo condenó a reparar los daños a las víctimas de esta situación. Entonces noten, repito, cómo en este caso la posición es una manifestación del hecho del legislador, pero no en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, sino a su aplicación. En el fondo estoy más persuadido que esto, más que un rompimiento de la teoría de la igualdad de las cargas públicas, se acomoda mucho más, lo digo por supuesto con todo respeto, se acomoda mucho más a la teoría del daño especial, porque fundamentalmente
lo que en esencia conduce a la determinación de la responsabilidad del Estado colombiano es la aplicación del tratado, la ley aplicativa del tratado. El concepto de igualdad ante las cargas públicas, si bien pudiese tener alguna aplicación, sería por vía negativa, es decir, el haber impedido que una víctima de una agresión por parte de un sujeto que tiene la naturaleza de ser servidor público de un país no pudiese ser juzgado en Colombia, pero no al igual que los colombianos, porque no era colombiano. Entonces el argumento de la teoría de la igualdad de las cargas públicas ahí revierte un poco, pero independientemente de eso, lo que quería mostrarles es que en verdad me parece que es la primera vez en este fallo en donde con claridad el juez contencioso administrativo colombiano adopta una posición determinantemente clara y concreta con respecto a lo que debe ser la responsabilidad del Estado legislador. En este caso, repito, por la aplicación de una ley, pero con posterioridad a esta sentencia se producen otras sentencias, otra muy interesante, quiero que no se me pase aquí también, tiene que ver con lo siguiente. La sección tercera del Consejo de Estado, en un proceso larguísimo que concluyó inclusive en el año 2013, pero que tenía bastante antigüedad de estarse tramitando, sostiene que la responsabilidad del Estado legislador puede verse comprometida cuando quiera que éste deroga normas o disposiciones que reconocen incentivos o beneficios a los particulares previo al cumplimiento de ciertos requisitos, sin tener en cuenta el grado de compromiso y de ejecución que los destinatarios de la ley tengan en el momento en que se produce la derogatoria. Dice, si el legislador le dijo a los destinatarios de su norma que podían tener tales beneficios económicos si realizaban tales otras inversiones en el desarrollo de tales actividades, y sorpresivamente ese mismo legislador deroga esos incentivos, produce una ruptura que hace que esas personas, si no se atiende su situación, hicieron inversiones, una especie en el fondo también de confianza legítima, hicieron su inversión, avanzaron en ella con el propósito de obtener esos incentivos y abruptamente se ven impedidos para lograrlo. Entonces perderían todo lo que hicieron en el camino. En este caso también se condena al Estado a hacer las indemnizaciones correspondientes. En otro fallo del 2002, por primera vez también, ahí sí, el Consejo de Estado se pronuncia sobre la posibilidad de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador como consecuencia de la inconstitucionalidad de la ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 270 de 1996. Y en ese evento sostuvo una posición tajante, que es como la causa remota de lo que vamos aquí a conversar seguidamente, y es que determina en este fallo la sección tercera del Consejo de Estado que, declarada la inconstitucionalidad de la ley, el hecho de que ella desaparezca del mundo jurídico no es necesario atenerse a los efectos del fallo de inconstitucionalidad,
si es retroactivo o es hacia el futuro. Y consecuentemente entonces, quien haya asumido una carga en virtud de lo ordenado por esa ley, tiene derecho a ser resarcido. Esa es la primera posición que la materia asume el Consejo de Estado. Y es un fallo del año 2002. Quiero también hacer claridad en este sentido. Cuando la sección tercera no estaba dividida en subsecciones. Es un fallo de la sección tercera como tal, ¿verdad? La subdivisión en subsecciones es varios años después. En el 2002 solo estaba la sección tercera con el número de magistrados que en esa época tenía, que eran 5. Y entonces tomó esta primera posición sobre el particular. Esa primera postura es la que ha sido objeto posteriormente de distintas conceptualizaciones y de distintas posiciones. Inclusive al resolver una un proceso en acción de grupo, la sección cuarta del Consejo de Estado, por razones reglamentarias, le tocó resolver ese tema, y introdujo una primera variable a la tesis que ya había asumido la posición tercera, de tal manera que alrededor de estas situaciones se producen una serie de conceptos diferenciales entre las distintas subsecciones de la sección tercera del Consejo de Estado. No solamente con base en eso, sino que además la misma sección tercera posteriormente cambia de parecer. Diciendo que si bien es cierto se había sostenido inicialmente que no importaban los efectos del fallo de constitucionalidad, sí había que tenerlos en cuenta. Y entonces eso produce un rompimiento de la unidad en ese sentido, y se enfrentan la sección tercera en su subsección C con la subsección A frente a esas dos tesis. La sección B, preguntarán ustedes qué hace la sección B, como tenía también situaciones que resolver en el mismo sentido, lo que propone es que se busque un factor de unificación, porque ante dos posiciones distintas y opuestas, o más que opuestas, diferentes en ese orden, era importante buscar una unificación de criterios que no era en ese momento, parece ser, nada fácil para los efectos pertinentes. Y bajo esa premisa, entonces se genera esa polarización posicional entre esas dos subsecciones de la sección tercera del Consejo de Estado. Cuando aparece el caso concreto, cuando se instaura el caso concreto. El caso concreto que se resuelve en esta sentencia tiene que ver con que la ley 633 del año 2000, en algunas de sus disposiciones, reguló una figura que se conoce con el nombre de la TESA, que es una sigla. La TESA es la composición de algo que se llama la tasa especial de servicios aduaneros regulada por el Código Aduanero, y esa tasa la tienen que pagar quienes realicen actividades de importación de mercancías cumpliendo determinadas condiciones para recibir a su vez como contraprestación unos servicios aduaneros que la aduana le presta. Entonces se estableció este gravamen, y todos los importadores pagaron en el año respectivo, en el año 2001. Entre enero y octubre del 2001 se generaron toda esta serie de pagos de estas entidades.
En el año 2001, al final del año 2001, la Corte Constitucional en la sentencia C-992 declara la inconstitucionalidad de esas normas. Como consecuencia de ello, entonces, estas personas que habían pagado esta tasa demandaron al Estado. Posteriormente, presentaron sus demandas de reparación directa sobre la base de que les debían devolver la plata como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de estas normas, observando los razonamientos que suelen escribirse en este tipo de casos, en el sentido de que si la norma fue declarada inconstitucional, entonces era necesario que le devolvieran, porque es lo que habían pagado, porque no estaban obligadas a soportar la carga asumida como consecuencia de una norma que desaparecía del ordenamiento jurídico. ¿Qué hay que observar aquí? La Corte Constitucional en la sentencia 992 guardó silencio sobre el efecto de la inconstitucionalidad. Y según el artículo 45 de la ley 270, cuando la Corte guarda silencio se entiende que el fallo es hacia el futuro. ¿Okay? Sin embargo, como ya había habido antecedentes en lo que se había dicho en algunos casos que no importaba el efecto, pues estas personas presentaron su demanda con esas consideraciones. Allá hay una serie de argumentos, señor presidente, que yo voy a obviar por razones de tiempo, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, que se acompasan con la discusión que suele haber en una controversia de reparación directa, y es la configuración de los tres supuestos que la responsabilidad del Estado genera, y es la verificación de la conducta que ocasiona el daño, que le puede ser imputado a una entidad del Estado o a un particular que cumpla funciones públicas, y las consecuencias en la relación de causalidad que allí existe para efecto de determinar cuál debe ser el monto de la indemnización correspondiente. Bajo esas consideraciones se presentaron varias decisiones en relación con estos casos de la TESA, así se le llama, de la TESA. En el caso que nos ocupa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en primera instancia condenando al Estado, acogiendo una de las posiciones, diciendo que no importaba que el fallo fuese hacia futuro, que de todas maneras la norma era inconstitucional, y que por ser inconstitucional, independientemente del tiempo en que entrara a regir el fallo, se entendía a su vez que quienes pagaron no tenían la obligación legal de asumir esa carga económica, y que por lo tanto el Estado debe repararla. La sentencia, por supuesto, fue apelada, llega al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado considera que llega, perdón, por razón de competencia, a la sección tercera, pero la sección tercera considera que, dada la diversidad de posiciones que habían tenido, no solamente dentro de la sección, sino que además ciertas sentencias, creo que mencioné algo, habían dado lugar a la interposición de tutelas, y esas tutelas, como la sección tercera del Consejo de Estado no resuelve tutelas, las que contra ellas se instauran generalmente van a la sección cuarta en primera instancia, y la impugnación la resuelve la sección quinta. Entonces, finalmente, tanto la cuarta como la quinta le involucraron ingredientes nuevos a la tesis en cada una de las posiciones. Entonces, más o menos, si contamos, había como unas 5 o 6 tesis distintas sobre el particular, incluidas las de la sección, más las de las tutelas adoptadas por las secciones cuartas y quintas
de la corporación. Yo, para recoger en síntesis lo que en ese momento la jurisprudencia denotaba como dos grandes posiciones, voy a permitirme leer el párrafo en donde la sentencia identifica cuáles son esas dos posiciones en los siguientes términos. Una que llama la tesis tradicional, esto es la explicada en la sentencia de la sección tercera de septiembre del 2012 y que podría denominarse antijuricidad con ausencia de soporte normativo válido y vigente. Sostiene que un daño es jurídico si está sustentado en una norma vigente en el ordenamiento, de manera tal que si la declaratoria de inexequibilidad, aunque sería válido también para la declaratoria de nulidad de actos administrativos, dejó vigente la norma entre su expedición y el momento en que se produce la declaratoria, los daños por ella causados durante este periodo tendrían fundamento jurídico y por consiguiente los particulares estarían en la obligación de soportarlos. Por el contrario, si la norma fue extraída del ordenamiento desde su expedición, desapareció con ella el fundamento jurídico de la obligación impuesta a los particulares, quienes por tanto no tendrían el deber de asumirlo. Por su parte, la tesis sostenida por la subsección C en la sentencia de marzo del 14 y por la subsección A en diversos fallos, determina que cuando una norma general, impersonal y abstracta impone una carga en particular, esta última es jurídica si y solo si dicha norma es conforme a las normas superiores. En el caso de la ley, si se ajusta a la Constitución. Es por ello que, al poner en evidencia la contrariedad con la Constitución, la declaratoria de inexequibilidad, independientemente de sus efectos, pondría de manifiesto la antijuridicidad de las cargas impuestas por la ley al respecto. Luego, estas no deberían ser legalmente asumidas por quienes la padecieron. Serían las dos posiciones que hay en ese sentido. Finalmente, la sala plena contenciosa llega a la consideración, me voy a permitir observar aquí, bajo el siguiente análisis. Yo sé que hay que partir de la distinción entre el fallo que controla la constitucionalidad de una ley con respecto al fallo que controla la legalidad de un acto administrativo, que es uno de los argumentos esgrimidos en el transcurso de las demandas y de la apelación interpuesta al Consejo de Estado, por la siguiente razón. El argumento opositor lo que dice es que de mantenerse el criterio del efecto de la ley, se produce una discriminación en el tratamiento de los fallos de responsabilidad por el hecho de la ley con respecto al tratamiento de los fallos de responsabilidad como consecuencia de la nulidad de actos administrativos de carácter general. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la jurisprudencia contenciosa ha sostenido que los fallos de nulidad de actos administrativos de carácter general, el efecto siempre es de carácter retroactivo. Se ha interpretado de esa manera. En tanto que en el caso de la constitucionalidad de la ley hay norma expresa y el juzgador tendría la facultad a su discreción de establecer que el fallo sea a futuro si lo dice expresamente o si guarda silencio, o que el fallo tenga efecto retroactivo si él lo declara. Y entonces, en el caso del acto administrativo, siempre se dice en el argumento, va a haber restablecimiento, siempre va a haber reparación. En el caso de la inconstitucionalidad de la ley, no, porque el juzgador de constitucionalidad tendría una incidencia directa, a pesar de que no interviene en el fallo de responsabilidad, tendría una incidencia directa en la determinación de esa responsabilidad por parte del Estado, porque tiene a su vez la atribución legal de modular el fallo de su sentencia.
Esa es la primera consideración. Al final, que ya vamos aterrizando, una de mis conclusiones varía sustancialmente este planteamiento por algo que voy a decir en su momento. Por último, decía, la tesis finalística que se adopta aquí con criterio de unificación es el de establecer que el fallo de inconstitucionalidad, si bien no depende directamente de la inconstitucionalidad como tal con respecto a la reparación del daño, es necesario tenerlo en cuenta por cuanto se producen dos situaciones diferentes. Si el fallo tiene carácter retroactivo, para la posición unificadora no cabe duda alguna que el daño es antijurídico por ese solo hecho. Porque quiere decir que quienes asumieron la carga cuando lo hicieron, quiero hacer una interpretación, ojalá no me equivoque, la norma no existía. Es decir, el fallo retroactivo es que la norma era inconstitucional desde la expedición. Entonces, si no existía y pagaron algo que no debieron haber pagado, entonces se podría producir una especie de enriquecimiento sin causa por parte del Estado. En tanto que, si el fallo es a futuro, el demandante tiene la carga de probar el daño antijurídico que le ha ocasionado el pago. ¿Por qué? Porque a pesar de que la norma sigue siendo inconstitucional, solo lo es a partir de la ejecutoria del fallo correspondiente, del fallo de inconstitucionalidad. Inclusive debe tenerse en cuenta que no solamente entra a regir en ese momento por facultad que la Corte a su vez también ha interpretado que tiene, esa inconstitucionalidad podría regir un tiempo después de la expedición del fallo, y hay numerosos ejemplos. Yo traigo a colación uno: las normas sobre el derecho de petición del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, adoptado por la Ley 1437 del año 2011, que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte en el 2011, porque no se tramitó como ley estatutaria y cambió su posición, que ya había esbozado sobre el tema. Pero bueno, dijo son inconstitucionales, pero dijo son inconstitucionales a partir, fíjense, en el 2011, son inconstitucionales a partir del 1 de enero del 2014. ¿Y qué pasó entre el 2011 y el 2014? Que se aplicaron esas normas siendo inconstitucionales. Entonces, en ese evento, si bien la norma era inconstitucional, durante ese tiempo, dice la misma Corte Constitucional, se presume que la norma es válida. Es una cosa muy curiosa, y este fallo también lo recoge en esa forma. La norma, sabemos, es inconstitucional, pero es inconstitucional hasta dentro de 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese lapso la norma es válida. Y si la norma es válida, dice la tesis unificadora, si la norma es válida, entonces el solo hecho de la declaratoria de inconstitucionalidad no es suficiente en ese evento. No es suficiente para probar la antijuridicidad del daño. A usted, demandante, le toca demostrar, es su carga, demostrar que usted no estaba legalmente obligado a soportar esa carga. Y si no lo demuestra, pues entonces no tiene derecho a ser indemnizado en nada. Esa es básicamente la esencia de esta tesis. Es importante observar entonces, diría yo, con esa unificación,
en virtud de la cual, reitero, la declaratoria de inconstitucionalidad como tal sí es incidente, pero es mucho más determinante los efectos del fallo de inconstitucionalidad, porque siendo uno o siendo el otro van a generar una situación diferente en este asunto. Por ejemplo, en el caso concreto, se revoca el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Por qué? Porque básicamente la Sala Plena Contenciosa dice lo siguiente: cuando usted pagó, le dice a los demandantes, cuando ustedes pagaron, la norma estaba vigente. La norma estaba vigente. La norma se declara inconstitucional después. Como estaba vigente, ustedes tenían que probar que la carga no era soportable legalmente para ustedes. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no bastaba con demostrar el pago. No bastaba con demostrar el pago. Si ahí se toma un argumento que declaro mi ignorancia financiera sobre el particular, que de pronto alguno de ustedes podría ayudarme a entender. Y es que uno de los argumentos es: mire, que con el solo pago no, porque voy a tratar de interpretar lo que dice aquí para no leer textualmente, pero lo que dicen es que está demostrado financieramente que eso que ustedes pagan por los servicios de aduaneros se lo terminan cobrando al cliente. Lo que dice. Luego, usted no ha sufrido ningún daño por esa vía. No ha sufrido por ningún daño por ese contexto. Pero además, el otro argumento que sí considero, me parece fuerte también, para revocar la sentencia del tribunal, es que se sostiene algo muy importante, y es: dice, si ustedes pagaron cuando la norma estaba vigente, eso de por sí, dice, tenían que asumir la carga, pero es que además recibieron el servicio. O sea, ustedes le pagaron a la aduana para que la aduana le prestara un servicio con las mercancías que venían, y la aduana les prestó el servicio. Entonces, si les prestó el servicio, es la correspondencia entre lo que gastaron y lo que recibieron. Entonces tampoco hay por ese lado ningún daño. Hago una aclaración aquí con respecto a un punto, para arribar ya a las conclusiones, las cuales he mencionado varias. Y es que durante la actuación procesal, otro de los argumentos, esto ya en materia de tutela, que se esbozó aquí, que es muy interesante, que no lo terminaron resolviendo, pero que es importante tenerlo en cuenta, es que se dijo por parte de algunos de los impugnadores que de todas maneras el Estatuto Tributario establecía un mecanismo para que quien considerara que se le estaba cobrando algo que no debía pagar a la DIAN se lo devolviera, o si consideraba que había pagado en exceso también le devolviera el exceso. No, en verdad el argumento es deslindable y rechazado frontalmente, porque esta situación no tiene nada que ver con eso. Además, en el caso de la reclamación, es cuando se considera que no debo pagar por tal circunstancia o que pagué por demás. No, aquí se está discutiendo una cosa distinta. Aquí se está discutiendo si como consecuencia de una ley que es declarada inconstitucional hay lugar a la reparación de perjuicio por parte del Estado. Todo ello me lleva a las siguientes conclusiones. En primer lugar, se reafirman las condiciones determinantes del régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el artículo 90 constitucional sobre lo que se ha denominado el concepto universal de la responsabilidad. Es decir, todos los componentes del Estado son susceptibles de ser delimitados en una responsabilidad patrimonial, siempre que se den los supuestos que se han considerado para tal efecto, es decir, la imputación, el daño antijurídico y la vinculación entre uno y otro. En segundo lugar, el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el hecho de las leyes está determinado por razón de los efectos del fallo de constitucionalidad, de tal manera que si el fallo es con carácter retroactivo, ese solo hecho determina que el daño producido con la carga asumida por el demandante está probado. Lo que él deberá en el proceso probar además será el cuánto, el monto,
los criterios determinantes para la indemnización, etc. Pero el daño como tal, jurídicamente hablando, desde el punto de vista de su calificación como antijurídico, estaría aprobado con la decisión. En tanto, que es la razón de la unificación, en tanto que si el fallo es hacia futuro, o se modula hacia el futuro, lo cual es constitucionalmente permitido, es de entender que la carga asumida por el demandante legalmente le imponía la obligación de asumirla, a menos que demuestren las características y condiciones del daño antijurídico. Es decir, una carga probatoria para él en el proceso. Por eso era que en el curso de este comentario yo sostenía que a mí me late que esto va más hacia la teoría del daño especial, porque ahí en ese momento la norma está vigente. Entonces no se puede invocar la inconstitucionalidad de la norma para invocar a su vez el daño. Tiene que partirse del hecho de que la norma estaba vigente, pero que la carga asumida es contraria a derecho y que no se tenía la obligación de soportar. En el caso concreto, como ya lo mencioné, la esencia de la decisión que se adopta de revocar la sentencia del tribunal me parece importante destacar, se concreta en el hecho de que el pago no solamente se hizo cuando la norma estaba vigente, sino que se recibió una contraprestación a cambio, que es la prestación de los servicios, que además, como se menciona aquí en el fallo, yo no lo hice por razones también de tiempo, en el Estatuto Aduanero están esos servicios, de tal manera que lo que hizo la ley fue ponerle valor a los servicios y ellos estaban regulados. Por supuesto, no se le puede exigir al demandante que acredita haber agotado la vía administrativa de la que ya hablé, porque eso en verdad no tiene nada que ver con este tipo de proceso. A su vez, también es pertinente observar cómo en la teoría de la imputabilidad alguno de los demandantes trató de vincular a la DIAN en el tema. Por la razón anterior, igualmente se desecha esa posibilidad, porque la causante del daño no es la DIAN. El causante del daño supuestamente es la ley. La DIAN lo que hizo fue aplicarla en ese sentido. Igualmente me parece, no obstante que lo menciona tangencialmente el fallo, pero me parece que sí hay que tener en cuenta lo siguiente. En la determinación del juicio de responsabilidad del Estado, y repito, en el fallo se ocupa mucho de saltar que el elemento preponderante es el del daño antijurídico. Puede que sea el componente alrededor del cual gira la determinación, pero como decía, es inescindible la conceptualización del daño antijurídico alrededor de la teoría de la imputación. A alguien hay que imputarle eso, y ese alguien es la conducta del Estado, y en este caso la conducta del Estado es la ley, si es constitucional o no es constitucional según los efectos correspondientes. Y una aclaración con respecto a los fallos de nulidad de actos administrativos que no hace la sentencia. Habla de la distinción entre este tipo de fallos y el de constitucionalidad, pero vale la pena observar lo siguiente. El artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el 189, que regulan lo concerniente al fallo de nulidad de actos administrativos por inconstitucionalidad, determinan claramente que el juez contencioso también puede modular esos fallos. Creo que nada se opone, además, una aplicación por extensión hacia los fallos de nulidad simple. Recuerden que hay una diferencia entre el fallo de nulidad simple y el fallo por inconstitucionalidad. En el fallo de nulidad simple, el juez contencioso se pronuncia a veces únicamente sobre normas de carácter legal, o a veces en normas de carácter constitucional y legal.
La diferencia con el otro, ¿cuál es? En la nulidad por inconstitucionalidad, solo los cargos se refieren a vulneración de normas de rango constitucional. Y allí se le dio la facultad expresa, lo que es contencioso, para modular el fallo. Y se establece exactamente lo mismo del artículo 45 de la ley 270 del 96, en el sentido de que los fallos de nulidad por inconstitucionalidad rigen hacia el futuro, pero el juez le puede dar un efecto diferente. Entonces, en ese evento se equipararían los dos fallos en cuanto a las potestades del juez. Y una última conclusión, que yo llamo una conclusión como inquietud reflexiva. Dado el carácter universal del régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en el artículo 90, en donde ya, como hemos visto, se ha incorporado no solamente al juez, sino al legislador y a otros componentes del Estado. En el tema de la responsabilidad del legislador, me parece que se empiezan a dar las condiciones para que esa responsabilidad del Estado legislador igualmente se amplifique más allá de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que como el Congreso no solo cumple funciones legislativas, sino otras muy importantes funciones, de ellas podría eventualmente, con los criterios aquí mencionados, derivarse también otros factores de responsabilidad. Por ejemplo, en el trámite de actos legislativos que puedan ser declarados contrarios a la Constitución, como los famosos que conocemos en la última década, los de la sustitución de la Constitución, que hayan podido durante su vigencia causar daños que se pudiesen considerar antijurídicos. Ese sería un escenario que no hemos ocultado todavía. Y el otro es el de las funciones judiciales del legislativo. Todos sabemos que el Congreso cumple determinadas funciones judiciales, que históricamente y desde su versión original en el derecho inglés se viene denominando el juicio político, pero que no solamente tiene de juicio político, sino también tiene carácter judicial. Podrían ser eventualmente susceptibles de ser enmarcados en el concepto de responsabilidad del Estado legislador judicial, con base en las normas reguladoras del régimen de la responsabilidad de la rama judicial contemplados en la ley 270 del año 96. Me queda esa inquietud que comparto con ustedes, agradeciéndoles la diferencia por estar aquí. Muchas gracias. Felicito al doctor Rafael Justo de la FON por su importante conferencia y le doy la palabra a los señores académicos. Tiene la palabra, señor vicepresidente. Sí. Gracias. Me uno calurosamente a la felicitación del presidente, a la conferencia del doctor Rafael. Creo que todos los presentes hemos quedado sumamente impresionados por la magnitud del problema que nos ha presentado y por la variedad de temas que nos ha presentado. Realmente, después de escuchar su conferencia, quedo perfectamente convencido de la necesidad de que estas intervenciones se pongan por escrito con el objeto de hacer una publicación de la academia en un libro especial. Será muy interesante. Me permito hacer dos pequeños comentarios que me surgieron a raíz de escuchar su interesante conferencia. En primer lugar, esa diferencia que tradicionalmente ha existido entre el efecto de los fallos de inconstitucionalidad de leyes y el efecto de los fallos de nulidad de decretos. Realmente, en uno y otro caso, se presenta una incompatibilidad entre el contenido de una norma superior y el contenido de una norma inferior. Y naturalmente, cuando esa situación se presenta, pues la norma inferior tiene que desaparecer del ordenamiento jurídico porque prevalece la norma superior. Entonces, pues siempre me he preguntado, y creo que en esto coincido con la doctora
Lucy, creo que también se lo ha preguntado. ¿Por qué la diferencia entre esa incompatibilidad entre la Constitución y la ley y la incompatibilidad entre la ley y el decreto? Realmente, si tradicionalmente se ha aceptado que el decreto que viola la ley y es declarado nulo, se considera que nunca ha existido, porque lo nulo nunca ha existido. Y cuando se produce el fallo de inconstitucionalidad de la ley por violar la Constitución, se dice, no, eso siempre es hacia el futuro, salvo que la Corte Constitucional, como lo ha expresado el doctor, diga expresamente que tiene un efecto retroactivo. Ahí hay una cosa que realmente desde el punto de vista filosófico, de filosofía jurídica, como que no se entiende muy bien por qué esa distinción. Simplemente presento la pregunta. Y otra cuestión que me parece interesante, poner de presente con relación a la vigencia hacia el futuro de los fallos de inconstitucionalidad, tiene que ver con lo siguiente. Muy frecuentemente, en la vida práctica, se presenta que la ley que ha sido declarada inexequible ha generado actos administrativos que se han producido de acuerdo con la ley. Y naturalmente esos actos administrativos pueden ser materia de impugnación por el particular afectado. Entonces, puede ocurrir que producida una sentencia de inexequibilidad de la ley, existan, sin embargo, en lo administrativo y en lo contencioso, impugnaciones contra los actos administrativos que se expidieron en desarrollo de esa ley. Entonces, vamos a tener que si esos actos administrativos demandados o impugnados administrativa o jurisdiccionalmente no han quedado en firme, como consecuencia del fallo de inconstitucionalidad hacia el futuro, el magistrado o el funcionario administrativo que vaya a resolver la demanda o que vaya a resolver el recurso administrativo, se va a encontrar con que en el momento de fallar definitivamente el asunto, ya la ley que fue aplicada no existe en el ordenamiento jurídico por haber sido declarada inexequible. Entonces me parece que es perfectamente claro que si el acto administrativo correspondiente ha sido impugnado por efecto de que ya deja de tener efecto hacia el futuro en el momento de fallar la sentencia o de fallar el recurso administrativo, hay que aplicar el ordenamiento jurídico vigente en el momento de fallar y no el ordenamiento jurídico que estaba vigente cuando se escribió el acto administrativo. Son dos observaciones que me parece interesante. De todas maneras, nuevamente, es un pretexto para felicitarlo. Muchas gracias, señor. Magnífico. ¿Quiere contestar? Sí, no. Señor vicepresidente ha planteado dos temas que inclusive meditarían aquí otras exposiciones, por supuesto con otros expositores, muy importantísimas. En este fallo se incursiona un poco en esa comparación entre el fallo de constitucionalidad y el fallo de nulidad. Y le decía, entiendo que este no era el objeto principal del debate aquí, pero era necesario tocarlo para empezar a hacer diferencias. Pero fíjense cómo, por ejemplo, el fallo no acotó en lo que les mencionaba en cuanto a la nulidad por inconstitucionalidad. Entonces es una consideración que también habría que tener en cuenta, entre otras cosas porque el efecto retroactivo del fallo de nulidad en el contencioso no tiene norma propia, no hay ninguna norma que determine el efecto, es la interpretación sobre la nulidad que históricamente se ha hecho. Entonces eso en cualquier momento eventualmente podía cambiar. O sea, la pregunta es si se requeriríamos de una norma igual que lo estableciera como lo establece en relación con el fallo de nulidad por inconstitucionalidad. Por eso quiero además acotar, porque de pronto le puede pasar a uno. Fíjense que el artículo
189 determina que el fallo de nulidad por inconstitucionalidad tiene efectos hacia el futuro, pero puede ser modulado. Yo, por ejemplo, quiero decirle, y hago la aclaración, repito, con todo el respeto, porque de pronto lo pueden leer y dicen, este estaba diciendo una cosa allá, y en su fallo dijo otra cosa. Históricamente me opuse en el Consejo de Estado los fallos modulados del contencioso, pero por una razón, porque no había norma expresa. Y entonces a alguien se le ocurrió un día proponer fallos modulados en determinados asuntos, y se empezaron a modular los fallos, no. Y entonces la tesis no era otra, por eso decía, si no hay una norma expresa que regule el tema, genera ese tipo de complicaciones. Hoy existe la norma, y hoy existe para la nulidad por inconstitucionalidad, pero repito, nada se opone a que pueda ser extensivamente aplicada para los fallos de nulidad simple. Entre otras cosas porque hay otro punto que pudiese dar lugar a una controversia mayor, y es que el Poder Contencioso ha admitido que el fallo de nulidad simple de un acto general sea fuente de responsabilidad patrimonial del Estado. Tesis que yo no comparto, quiero también decirlo. ¿Por qué no la comparto? Porque me parece que además es una distracción inaplicativa de la norma que sería propia para estos eventos, que es ¿cuál? La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, que también procede de contratos generales. Entonces, ¿cómo así que usted 20 años después demanda un acto administrativo vía nulidad simple? Y como consecuencia de ese fallo de nulidad puede interponer una pretensión de reparación directa dentro de los 2 años siguientes para obtener la reparación que debió haber pedido cuando ese acto se aplicó y le causó el daño, no 20 años después. Eso sería motivo de otro planteamiento en ese sentido, señor vicepresidente, y le agradezco mucho los comentarios. ¿Alguna otra pregunta? Tiene la palabra, doctor. Doctor Rafael, ¿qué responsabilidad tienen los legisladores a no hacer las leyes que la Constitución no obliga? Claro, ese es otro de los temas. Artículo 50. Sí, ese es otro de los temas de los cuales se ha ocupado también la jurisprudencia, tanto de la misma Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Quizás en esta parte en menor escala que la que estamos hablando, que es la omisión legislativa. Por supuesto que le cabe totalmente la responsabilidad al Congreso. Creo que hay unos procesos en camino en materia de salud. ¿Al servidor público o al Estado? Primero al Estado, que a su vez podrá repetir en su momento, ¿no? Si se dan las condiciones para ello. Pero creo que ya hay unos procesos, yo no recuerdo, no sé si el doctor Usted recuerda alguno, pero por omisión legislativa ya ha habido pronunciamientos iniciales sobre el particular, y es uno de los casos en los que se ha planteado la responsabilidad del Estado por el hecho de la ley. El legislador no cumple el deber funcional que tiene para ese efecto, entre otras cosas porque es un deber funcional. Fíjense que yo no pude detenerme un poco como hubiera querido por razón de tiempo en otra calificación que se hace aquí en cuanto a la actividad legislativa como servicio. Me parece que hay un equívoco jurisprudencial. La actividad legislativa es la expresión y desarrollo del ejercicio del poder político desde el punto de vista normativo, más no un servicio. No puede entenderse pues como el agua, como la luz o como el gas. Es un tipo de actividad diferente en ese sentido. Pero existen todas las condiciones para determinar la responsabilidad del Estado por omisión de la ley. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tiene la palabra el doctor Sergio León. La verdad que brillante la exposición, y pues me deja varias inquietudes que usted me planteó brevemente diciendo, más bien preguntándole, ¿se podría afirmar que se está construyendo apenas el régimen colombiano, la responsabilidad del Estado por el hecho de la ley? Y ahora que le agregó con la lista por la omisión en los de o la van a dejar en manos de lo que diga en manos de la Corte Constitucional cuando se pronuncie en cada fallo de inconstitucionalidad, que parecería
fuera como la tendencia, y si la Corte decide que no la haya, entonces la eliminaría totalmente, porque en el caso de la por omisión legislativa, la responsabilidad por omisión legislativa, pues ha sido mucho más renuente a decir, es responsable. Alguna vez yo demandé la inconstitucionalidad, perdón, la responsabilidad, no, inconstitucionalidad de la norma que constituía las comisiones del Congreso, porque omitió la comisión del plan, que esa era una comisión importantísima, y se necesitaba, como decían, pues el pequeño congresito de la importancia que daba, y sin embargo esa vez la Corte Suprema dijo que no la había, que no había poder, que no podía haberla en el derecho colombiano, eran otras épocas. Ahora no he conocido un fallo que sea contundente al respecto, pero lo cierto es que son pocos los casos que se han presentado, porque hay como una especie de creencia que la Corte Constitucional puede seguir esas tendencias de la Corte Suprema en esa época, lo cual también es infundado. Sin embargo, parecería, no sé, le pregunto, profesor y amigo, si cree usted que está en construcción apenas ese régimen de responsabilidad por el hecho del legislador. Gracias. Yo lo que veo, lo que comentaba al principio, yo creo que en el tema de la responsabilidad nosotros hemos avanzado muchísimo. Muchísimo. Inclusive frente a tópicos que tomamos inicialmente de la jurisprudencia francesa que hoy han sido superados, y la construcción ha avanzado bastante. Miren los casos mencionados aquí nomás frente al tema del legislador. Miren, la responsabilidad del legislador por la aplicación de la ley, la aplicación, el caso del miembro de la misión diplomática, es la aplicación de la ley. ¿Sí? El caso de la responsabilidad del legislador por la derogatoria de la ley, o sea, por la ley que deroga, la que daba unos beneficios. El caso de la omisión legislativa y el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley. Son 4 escenarios que tenemos en avance. Por supuesto, seguimos construyendo el tema, pero ya con una tipología identificatoria de una directriz jurisprudencial acerca del tema, y la unificación esta es muestra de ello también, ¿no? De las 5 o 6 tesis que existían sobre el mismo punto, pues ya se unificó, y se supone que la corporación debe respetar la aplicación de esos criterios. Entonces no podríamos afirmar que tenemos una teoría de la responsabilidad del Estado legislador en Colombia, pero que sí la tenemos avanzada notoriamente es importante. Pues, doctor, yo agradecerle por supuesto su ilustrada exposición. Sin embargo, pues yo me quedé con cierta preocupación sobre la jurisprudencia unificada, porque cuando salió la Constitución del 91, los tributaristas que siempre hemos sufrido por los efectos de los pagos indebidos de los tributos que luego son declarados inconstitucionales, o de ordenanzas y acuerdos que violan la ley y son declarados nulos, pues antes de la Constitución del 91 no teníamos sino la acción in reverso, muy fundada en el enriquecimiento sin causa del Estado o de los departamentos o municipios, porque los fiscos no tenían una norma legítima para cobrar. Cuando salió la Constitución del 91 y salió el famoso artículo 90, comenzaron las publicaciones. Nosotros después tuvimos en el instituto algunos expositores extranjeros que nos contaron cómo era la responsabilidad del legislador por falla del legislador, o del acto del legislador, responsabilidad del Estado por el acto del legislador, cada vez que se declaraban inconstitucionales. Vino Adriano Di Pietro y vino algún magistrado del Tribunal Constitucional español a contarnos cómo había sido su experiencia. Pero quizá lo más importante de esa época, digamos entre el 90 y el 2000, que aprendimos de esas experiencias comparadas, fue entender
que muchos tribunales constitucionales modulaban sus fallos, incluso hacían fallos diferidos a raíz de problemas tributarios. Es así como el Tribunal Constitucional alemán, que es tan respetado, en el año 95, cuando declaró inconstitucional el impuesto de patrimonio, dijo, pero no para este año, porque se produciría una debacle en el fisco, y de manera que la hizo diferida la inconstitucionalidad 2 años después. Lo mismo pasó en el Tribunal Constitucional Español cuando se declaró inconstitucional la norma que no permitía dividir la renta de los cónyuges. Se lo declaró inconstitucional, pero como eso significaba un hueco importante para las finanzas públicas, dijo que después la gente, o la doctrina, para no decir la gente, la doctrina se vino lanza en ristre del 95 al 2000 y pico a decir, pero la Carta de Derechos de los Contribuyentes se queda absolutamente rezagada cuando es el Tribunal Constitucional el que puede decir si va a devolver o no va a devolver, porque entonces el principio de legalidad que nos ha costado 4 siglos construir, de manera que tiene que haber una ley previa, cierta y legítima para que me cobren un impuesto, queda en la calle cuando un tribunal dice, no importa, pero por 2 años se lo pude cobrar y no pasa nada, y el efecto sobre los gobernantes y sobre los parlamentos es devastador, porque se le está alentando a que cobren tributos, porque mientras se demoran los procesos, tanto de constitucionalidad como de nulidad, se arropan de legitimidad esos pagos, y eso no puede ser. Nosotros como juristas tendríamos que seguir protestando por esa línea que es muy blanda con el poder. El poder no puede arrasar el derecho a que impuestos se cobren legítimamente solamente por una ley válida, por un acuerdo válido que respete a la ley. Y es por eso esa sentencia que usted mencionó al principio, la de José Gregorio Hernández del año 93, la recibimos con beneplácito en el instituto y le hicimos comentarios, porque era la primera que decía de una vez devuelvo, porque ya había dicho el ministro de la época, que era Rudolf Pons, en las declaraciones cuando presentaron la demanda, había dicho, yo me apresuré a cobrar. Esa demanda se demorará 1 año, mientras tanto se resolvió el problema fiscal. Yo no voy a tener que devolver, porque ya me dijeron mis asesores que cuando salga la sentencia el dinero es legítimo para el fisco. Por eso, frente a ese hecho como tan notorio, había salido en la televisión, todo, y todos estábamos sufriendo porque eran unos bonos retroactivos, era una inversión forzosa que se declaró de carácter tributario, pero versaba sobre hechos cumplidos en el año inmediatamente anterior. Todos aplaudimos esa decisión. Entonces nos preocupa que ahora la sentencia de unificación, porque hubo después un segundo periodo, como usted mismo lo narró, muy interesante, en donde ya nos están diciendo, no, incluso puede seguir por la acción de devolución, que es una solicitud de devolución y se la niegan siempre a uno, pero entonces tiene la acción de nulidad de restablecimiento, o tiene la acción de reparación, o tiene la acción esta de la indemnizatoria, la de responsabilidad. Entonces teníamos como más caminos para que el Estado no se hiciera con recursos que definitivamente no contaban con el aval o legal o constitucional. Pero si ahora la sentencia de unificación está diciendo depende de los efectos que el propio juzgador le dé al fallo, como que volvemos a la situación del 89, del 90, del 91, anterior a la sentencia del 93. Entonces, pues no lo estoy viendo como un avance, sino como un retroceso. Obviamente, las consideraciones de la doctora Lucy son muy puestas en razón y en su sentido. Es la discusión que se planteó a partir del artículo 45 de la ley estatutaria, porque es la que le da la facultad a la Corte, en mi sentir también muy respetuoso, no solamente de utilizarla para determinar o condicionar el efecto del fallo de inconstitucionalidad,
sino para modularlo en el tiempo. O sea, lo que mencionaba con el Código de Procedimiento Administrativo, que es aplicable a cualquier norma. Esto es inconstitucional hoy, pero solo surte efecto a partir de dentro de 3 años. Eso a primera vista, en una norma como esta, en abstracto, no se siente mucho, pero en una norma que haya incorporado cargas cumplidas, es supremamente problemático, es controvertible esa figura, y por eso yo hacía el apunte con lo de la nulidad por inconstitucionalidad del acto administrativo. Hoy al juez contencioso se le dio esa potestad, y entonces va a poder hacer lo propio con cualquier tipo de acto administrativo que sea demandado por esa vía. De todas maneras, presidente, como podemos observar, son temas que ofrecen una amplitud de análisis y de escenarios posibles. Extenderle una felicitación muy sincera a nuestro expositor por su claridad y su magnífica intervención y la dignidad que le ha dado a sus respuestas, que han presentado, como en otras ocasiones en esta academia, debates muy interesantes. Hemos tenido intervenciones muy brillantes en toda la fase jurídica que hemos venido desempeñando con las conferencias que hemos propiciado. Entonces, una respetuosa y calurosa felicitación. Lo segundo es recordarle una solicitud muy respetuosa que le formulé cuando le invité a esta conferencia, consistente en que hay que publicar el trabajo, a lo cual agregaría hoy que con su generosidad habitual incluya las críticas que se han presentado, no críticas sino comentarios que se han presentado a la sentencia de unificación. Entonces le pediría que al relacionar la sentencia de unificación, para los que quieran verla, que seremos muchos, tengamos en cuenta eso. También quiero expresarle a la doctora Lucy que comparto su punto de vista en gran medida, aunque no soy tributarista, no tengo esa maravillosa especialidad, en el sentido de que el Estado colombiano se ha vuelto bastante manisuelto en imposiciones tributarias descomedidas, y uno de esos problemas es el de la actual legislación tributaria, que ha causado serios tropiezos a la economía colombiana por el desmesurado afán fiscalista, que además se ha extendido a los municipios con el impuesto predial y con los impuestos de valorizaciones desmedidas, que muchas veces comprenden obras que no se hacen pero que se cobran. Entonces, desde la época de Juan Sin Tierra, cuando los varones ingleses tuvieron que exigirle al rey que no había imposición sin representación, eso se ha perdido, porque hoy la DIAN tiene facultades desmedidas, y no solamente es la interpretación, es que también regula, es que saca resoluciones, es que produce conceptos generalmente desfavorables al contribuyente, y que el principio de que se debe favorecer en caso de duda al contribuyente en su beneficio, se resuelve siempre al contrario, de tal suerte que esas consideraciones, que la doctora fue muy cauta en presentarlas, dado su gentileza de dama muy fina, no me vienen a mí para hacer estas manifestaciones, también unas cosas, porque sé que usted no es mucho más, sino que un expositor magnífico, al cual le agradezco. Y por último, digo que desde el comienzo indiqué que estos escritos se van a presentar en un libro, no solamente con los que se están presentando en materia de jurisprudencia, sino también de otras materias en que han sido las exposiciones que hemos logrado este año sumamente interesantes, dignas de ser publicadas, porque la academia tiene esa función de convertirse en un centro de pensamiento jurídico, que ya lo es, pero digamos, convertirse en un peldaño más alto todavía de esa expresión jurídica del país. Muchas gracias a todos